Romanos capítulo 8, versos 5 y 6, la palabra del Señor lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aleluya. Es vida y paz. Señor, en esta mañana venimos una vez más delante de ti. Hemos cantado, hemos adorado, hemos presentado peticiones de hermanos que están quebrantados de salud, Señor amado. Mira a tu sierva Estel Lagares, allí en su hogar, al hermano Luis Chaparro en su casa. Señor, gracias, Padre, por los que aún enfermos se encuentran aquí presentes, Señor. Padre, mira a este bebé, Padre, bisnieto de Maruca, Señor, que está en el hospital, Señor amado. Padre, clamamos y te pedimos, Señor, que pongas tu mano maravillosa sobre esta criaturita, Señor, y que allí en el hospital él reciba el toque sanador de tu mano maravillosa. Señor, clamamos a ti por cada enfermo, Señor, porque sabemos, oh Dios, que la provisión de sanidad es parte de la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Aleluya. Él no solamente llevó nuestros pecados, sino que también cargó nuestras dolencias, nuestras aflicciones, nuestras enfermedades. Aleluya. Oh, haciendo provisión de sanidad. Aleluya, en esa obra maravillosa. En el nombre de Cristo hablamos a cada cuerpo enfermo, a cada órgano afectado. En el nombre poderoso de Cristo, obra milagros, obra sanidades, liberaciones, como solamente tú lo puedes hacer. Padre, en esta mañana disponemos nuestros corazones para escuchar, para atender el consejo de tu bendita palabra. Ayúdanos en la proclamación de ella, precioso Espíritu Santo. Padre Santo, danos la sabiduría para comunicar tu palabra. Toda honra, toda gloria es tuya. Bendice a los niños que también están recibiendo la palabra de manos y labios de hombres y mujeres que están ministrando a ellos en esta mañana. Bendíceles en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La semana pasada comenzamos a reflexionar sobre un tema muy importante, amén, hablando sobre 4 enemigos del crecimiento espiritual del creyente. Mientras que en este año estamos enfatizando la importancia de crecer en el Espíritu. Les decía el domingo pasado que hemos hablado algunas cosas que nos ayudan y contribuyen a nuestro crecimiento espiritual. Por ejemplo, las disciplinas espirituales, el ser fortalecidos por el Espíritu Santo, la santificación. Todos estos son temas que nos hablan de cómo crecer en el Espíritu para ser luz y sal en esta tierra, para ser esa ciudad que está asentada sobre un monte alto. Pero también hay temas y hay cosas que son importantes que las hablemos. Estas muchas veces resultan un poco chocantes al oído de algunas personas, pero son importantes que las hablemos porque son parte de lo que la palabra revela que tenemos que atender y tener cuidado de ello. Me refiero al pecado, a la carne, al mundo y a nuestro adversario Satanás. Estos enemigos del crecimiento cristiano continuamente quieren hacer su obra para detener que podamos crecer y madurar en el Señor. Y la razón por la cual lo traemos como mensaje de reflexión muy importante es porque no podemos ignorar sus artimañas, no podemos ignorar, amén, cómo pueden afectar estos enemigos mi vida y crecimiento espiritual. Decía el domingo pasado y vuelvo hoy a recalcar que apenas estamos dándole
una pequeña pincelada, utilizando un lenguaje que utiliza un autor llamado César Vidal, amén, que cuando habla de temas que muy amplios, donde apenas tocamos algo. Así es que, al igual que hicimos la semana pasada al hablar del pecado, hoy hablaremos sobre la carne. Y, vuelvo y repito, sencillamente haremos un repaso breve sobre un tema muy profundo y bastante amplio en las Escrituras. Cuando estamos hablando de la carne, amén, yo le voy a poner en mis palabras cómo yo veo el asunto. La carne es el término que se utiliza en las Escrituras para hablar del hombre que está sin Dios y hablar del vehículo a través del cual se manifiesta el pecado. La semana pasada decíamos que pecado es todo aquello que nos desenfoca del blanco que es Cristo Jesús. Así que es muy amplia esa palabra. Es lo que nos mantiene alejados de Dios. Es lo que establece una separación del hombre y Dios. Por eso es que el hombre en pecado está muerto. Su espíritu está en desconexión con Dios. Ahora, el pecado necesita un vehículo, necesita, amén, manifestarse. Entonces, ¿de qué se vale el pecado, podemos decir, para esa manifestación? Amén, pues la carne es ese vehículo. Y cuando hablamos de carne, no solamente estamos hablando del cuerpo, ¿verdad? Vamos a mirar que es mucho más que solamente el cuerpo, porque el cuerpo, amén, ni es malo ni es bueno. Todo depende, ¿verdad?, para que tú lo utilices. Si tú, amén, usas tu cuerpo para bendecir, para abrazar, para animar, pues gloria a Dios. Ese vehículo se convirtió en un vehículo de bendición. Pero si tú usas tu cuerpo para agredir, para maltratar, para aplastar, amén, pues entonces, óyame, pues entonces estás usándolo mal. Así que es un vehículo amén, de violencia. De manera que la carne es un poco más que eso, y esperamos que lo podamos ver a través del sermón. Así que el pecado, decía, necesita un vehículo. Y el apóstol nos va a decir a nosotros que nuestros miembros representan, amén, el cuerpo. Nuestros miembros, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, en un momento dado de nuestra vida, estaban combinados, siendo, amén, vehículos al pecado, y por ende éramos hombres carnales o mujeres carnales. Y eso éramos sin Cristo Jesús. Hasta aquí la cosa, ¿verdad?, pues suena bastante difícil, pero eso es lo que éramos nosotros. Observe que cuando hablamos de esto, no hemos mencionado nada del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu está desconectado, no tiene relación con Dios. Así que los que gobiernan nuestra vida, nuestros actos y pensamientos, que se manifiestan en acciones a través de ¿qué? De nuestro cuerpo completo, pues entonces estaban gobernándonos. No había una actividad del Espíritu. Y a esta combinación de lo que es el cuerpo y lo que es la mente, que estaban confabuladas para rendirse en esclavitud al pecado, es lo que conforma esa palabra carne. Si dice carne, vuelvo y repito, está hablando de la fusión del alma y el cuerpo como vehículos para hacer el mal. Y están, amén, ahí actuando y haciendo todas estas cosas que hacíamos en el pasado. Y por ende, el espíritu estaba ¿qué? Muerto. No respondíamos a nada concerniente a Dios. Esa era nuestra naturaleza separada de Dios, actuando y funcionando independiente de Él. Cuando esa es la característica que alguien puede llevar sobre sí, decimos, esa persona vive carnalmente. Ahora, este cuadro cambió. Este cuadro cambió en nuestras vidas cuando venimos a Cristo. En el momento en que le rendimos nuestra vida a Jesucristo, en arrepentimiento, en confesión de nuestros pecados, recibimos, y usted ha oído bastante sobre esto, la vida del
Espíritu Santo en nuestro espíritu. Ahora nosotros tenemos vida espiritual. Tenemos vida en el espíritu operando en nosotros. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿y qué ocurre con la carne que nos estaba gobernando antes? Porque recuérdese, si mi vida, para poner un ejemplo y no usar de nadie fuera de mi persona, si yo, amén, estaba esclavizado por la carne, yo pensaba en hacer maldad, la ejecutaba con mi cuerpo, mis pensamientos eran hacia lo malo y yo hacía cosas consonas con mis pensamientos, etcétera. Pero llegó un día y vine a Cristo, recibí al Señor. Ahora lo que no tenía vida recibe vida. Mi espíritu recibe la vida de Dios a través del Espíritu Santo. Ahora Él mora en mí. Ahora tengo a Dios en mi vida. ¿Y qué pasó con mi carne? ¿Qué pasó con mi alma y con mi cuerpo? Que eran quienes gobernaban. ¿Sabe qué? Se establece una guerra, una lucha. Y ahí comenzamos a experimentar una nueva realidad donde lo que yo era, que ahora ya no soy porque estoy en Cristo Jesús, quiere, amén, seguir gobernando. Pero ahora alguien dice: no. Mira, carne, es decir, cuerpo y alma, ustedes estaban gobernándome antes, pero ahora yo tengo un nuevo gobernante en mí. Y yo, amén, no quiero seguir viviendo como vivía, ni dándote a ti ahora espacio o un vehículo para que haga la maldad. Ahora el vehículo ya tiene otro que lo maneja. Ahora el vehículo lo maneja el Espíritu Santo de Dios. Ahora Él está en mí. Él quiere manejarme ahora. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Él quiere tomar el control, la carne, ¿qué dice? Yo no quiero que Él me guíe. Yo quiero seguir guiando yo. Y usted dirá: pastor, eso es una locura. Pero no es locura. Es lo que la Biblia dice. Hay un conflicto. Por eso es que, ¿verdad? Vamos a mirar que toda persona que ha venido a Cristo va a sentir unos conflictos. Depende, ¿verdad? A dónde le llevaba el vehículo. Si su vehículo iba a una dirección todo el tiempo, amén, pues va a querer seguir yendo hacia esa dirección. Pero ahora tiene a alguien dentro y dice: no, tú no vas para allá. Antes el vehículo quería ir a beber a la cantina o ir allá. Ahora dice: no, quiero ir para la iglesia. Y dice: no, yo no quiero ir para la iglesia. Yo quiero que tú me lleves donde siempre tú ibas. Oye, se te olvidó el camino. Tú siempre ibas hacia allá. ¿Por qué hoy no quieres ir allá? No, porque tengo a Cristo en el corazón. Aleluya. Y hay un conflicto. Un conflicto. Mire, para darle a esto un fundamento bíblico, amén, porque entramos en un conflicto entre el espíritu que mora en nosotros, nuestro espíritu, ahora vivificados por Dios, que procura agradar a Dios y obedecerle, contra aquella conducta que gobernaba mi carne, es decir, mi mente y mi cuerpo. Mire, voy a leer dos pasajes bíblicos para fundamentar lo que acabo de decir. Gálatas 5:17, donde dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. ¿Ve el conflicto ahí? ¿Lo está viendo? Y estos, amén, se oponen. ¿Qué dice? Se oponen entre sí. Uno quiere a la derecha y el otro quiere a la izquierda, para que no hagáis lo que queréis. Pablo, en un momento dado de su vida, específicamente en Romanos capítulo 7, nos pone un ejemplo vivo y claro de lo que es el conflicto. Pablo reconoce que él es de Cristo Jesús, pero encuentra una ley en su carne, no en su espíritu, en su carne, que lo quiere arrastrar a volver a hacer las cosas que él hacía. Y él hace un clamor: ¿quién me va a librar de este cuerpo, de esta carne? Y él dice: gracias a Dios por Jesucristo. Porque sí, amado, aunque ese conflicto existe, hay maneras, y es lo que queremos enfatizar, cómo tú vences. Porque la carne va a querer
alarte hacia un lado, para que no logres alcanzar el fin glorioso que tú anhelas. Si yo te preguntara esta mañana, ¿qué tú anhelas? Yo creo que muchos dirían, yo anhelo servir a Dios toda mi vida. Yo anhelo agradar a Dios. Yo anhelo la vida eterna. Yo anhelo estar con Él para siempre. Yo anhelo amar a mis hermanos. Yo anhelo que mis hermanos me amen a mí. Gloria al Señor. Amén. Pero la carne se quiere oponer a que logres esos objetivos dignos a los cuales todos debemos de aspirar. Ahora, en Romanos capítulo 6, versos 19 al 12, Pablo nos dice de esta manera: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, es decir, la carne, cuerpo y alma, para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Permítanme poner estos versículos en algunas frases quizás más comprensibles para algunos. Quizás la lectura sola del texto ya les ha dado una idea clara, pero quiero enfatizar algunos aspectos. Número 1, repetirles, amados hermanos, que antes sin Cristo entregábamos nuestros miembros, es decir, la carne, a los deleites del pecado, y por ello éramos esclavos del pecado, libres para hacer todo lo que nos diera la gana, tan libres que no teníamos que cumplir ninguna justicia de Dios. Libres para hacer todo, tan libres como para ni pensar en Dios. Por eso Pablo dice, amén, que en esa libertad estábamos libres de la justicia. Pero el problema es que esa libertad tiene consecuencias. Ese tipo de libertad, el resultado de esa supuesta libertad, dice Pablo, el fin es muerte. Claro, llanamente dice el fin. Hay gente que dice, yo soy libre. Bien, suena bonito, ¿no? Yo hago lo que yo quiera hacer, no tengo límites. Yo soy yo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Dios está en el cielo, es un viejito sentado en el cielo que no está atento a lo que esté haciendo. No me interesa nada de la religión, no me interesa nada de Cristo, yo estoy bien. Salgo cuando quiera, entro cuando quiera. Está libre. Pablo dice, sí, está libre, ni siquiera piensa en Dios, no piensa en la justificación, está libre de la justificación. Pero ¿qué precio? ¿A qué precio? No es libertad real, porque dice que su fin es muerte. Ahora Pablo dice luego, pero ustedes ahora no están viviendo esa supuesta libertad que a ningún buen fin conduce. Ahora ustedes han sido libertados en Cristo. Ahora en Cristo hemos sido libertados del pecado. Ahora le quitamos a la carne la gasolina. Es decir, disculpen las imágenes que estoy utilizando, ¿verdad? Para que me entiendan, ¿verdad? O sea, decíamos que el pecado necesita un vehículo. Ahora, como vino Cristo y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pues le quitó la gasolina.
Aleluya. Ahora la pregunta es, ¿se rindió la carne? La respuesta que hemos dicho es no, no se rindió. Al que está sin gasolina todavía le queda luz, le queda, amén, el olfato. No se rinde. No, amados, no se rinde, nos hace la guerra. Hace la guerra al espíritu. Es por tal razón que el apóstol Pablo entonces dice, hay que morir a esas obras. O sea, hay que quitarle todo alimento, hay que quitarle toda la gasolina. Amén. Y esto lo podemos hacer a través de la santificación. Pero esto hay que hacerlo, amados hermanos. Esto no ocurre por inercia, no ocurre porque ahora soy cristiano, vine a Jesucristo, ya Él perdonó mis pecados, ahora la carne ya está muerta. No, hermano, no se duerma de ese lado. No se duerma. El peor error que podemos hacer es la inacción. Pablo dice, hay que hacerlas morir. Si dice que hay que hacerlas morir, es porque aunque están sin gasolina, todavía están latiendo. Entonces, pensar que se van a ir solitas es un peligro. Vamos a mirar esto más adelante. Entonces, mire cómo yo doy un ejemplo. No es un ejemplo perfecto, pero me parece que aclara un poquito el asunto. Miren. Me ha pasado muchas veces, sobre todo cuando le voy a llevar unos alimentos a mi tío, pues si yo vivo en la urbanización, cuando yo salgo de la urbanización, yo tengo que doblar a la izquierda para ir a la casa de mi tío, porque a la derecha está la iglesia. Y muchas veces, yo salgo de mi casa con el plato de comida y de momento me doy cuenta que estoy hacia la iglesia. Y cuando voy por allí, como 2 o 3 casas después, a ver para dónde yo voy. Si yo para dónde voy, para casa del tío mío, tengo que dar la vuelta. Y cuando soy impactado por esa realidad, entonces tomo una decisión. Entonces vengo de una vuelta y regreso a llevar la comida. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué yo hago eso? Si yo sabía que tenía que doblar a la izquierda para llevar la comida a mi tío, ¿por qué doblar a la derecha? ¿Por qué? La respuesta es simple. Yo doblé a la derecha porque es el lugar hacia donde yo más me dirijo. Es decir, que mi carne y mi mente no necesitan pensar ir a la iglesia. Eso es positivo. Pero el ejemplo que estoy trayendo es que ¿por qué dominó en mí? Yo estaba inactivo en cierto sentido, estaba en automático. Salí de mi casa sabiendo que tengo que hacer algo, pero desde el trayecto, segundos, desde que me monto en el carro hasta que salgo afuera, entro en automático. Y mi carne y mi mente responden a lo usual. Dobla a la derecha. Y yo obedecí hasta que caigo en cuenta que estoy mal. Y cuando me percato de que es un error lo que estoy haciendo, ahí entonces conscientemente tomo una decisión. No digo, ay, es verdad, por allá puedo llegar a mi casa de mi tío. No, jamás voy a llegar. Porque él está a la izquierda y yo estoy a la derecha. Voy contrario al camino que debo tomar. ¿Usted me está entendiendo? O sea que nuestra carne se habitúa y no necesita pensar, porque el pensamiento y la carne se han confabulado para estar tan vinculados que usted ni piensa. Usted cree que no piensa. Usted está pensando, solo que su mente está ¿qué? Gobernando. Y por eso usted no es hasta que se concientiza, que cae en cuenta y dice, no, yo voy mal. Esto no es así, yo voy para otro lado. Y ahí entonces, bajo esa concientización, es que usted toma decisiones correctas y redirige su vida al lugar donde debe ir, no donde la carne te quiere llevar, donde tú tienes que llegar. ¿Me están entendiendo, amados? Entonces, por eso es que es una lucha. Gloria a Dios, algunos de ustedes estas luchas no las tienen tan fuertes porque ya llevan años, aleluya, dominando su carne, llevan años que entienden, amén, los susurros de ella y se niegan a ella. Pero hay algunos que están comenzando a caminar en el Señor
Y a veces quizás se pueden frustrar al pensar, pero si ya yo sirvo a Cristo, si ya yo soy del Señor, ¿por qué no crezco? ¿Por qué me está pasando estas cosas? Amado, debe preocuparte, por supuesto, pero no para que tú pienses que estás perdido. No estás perdido, tranquilo. Es que tienes que ejercitarte. Es que tienes que comenzar a hacerla morir. Así que, cuando yo miro esto, me hago otra pregunta. Porque uno piensa que todo esto lo vive el que está sin Cristo. Pero estoy diciendo que esto comienza también a afectarnos a los que estamos en Jesús. Cuando uno mira la Escritura y uno mira algunos escenarios donde hubo problemas con la carne, uno va a encontrar evidencia que implica que en algunas iglesias hubo problemas con este tema. Por ejemplo, cuando Pablo le escribe a la iglesia de Roma, en Romanos 8:1, comienza diciendo así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué bueno, gloria a Dios, amén. Pero oiga lo que dice luego: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si no había un problema con la carne allí entre los hermanos de Roma, Pablo no tenía que añadir esto. Simplemente decía: no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. Pero hace un paréntesis. Acuérdense, tienen que andar en el Espíritu. Porque es una lucha que tenemos, hermanos. Y Pablo le escribe a la iglesia de Roma: vayamos a otra iglesia. Ahora vamos a visitar otra iglesia, otros hermanitos, ya no romanos. Ahora vamos a visitar a los hermanos de Corinto. Y en ese viaje a la iglesia de Corinto vamos a entrar por allí. Y ahí encontramos que Pablo les dice a ellos: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Oh, ¿qué pasó aquí ahora? Estamos por la puerta y vemos gente que, amén, que deben estar haciendo morir la carne, y por el contrario, Pablo dice: no, están todavía, esa carne todavía tiene gasolina. Luego, dejemos la iglesia de Corinto, vamos a otra iglesia. Dios mío, ya hay dos iglesias y hay problema con esto. Vamos a ver si en Gálatas la cosa está mejor. Vamos con Pablo a Gálatas, a la iglesia de Galacia. Y entonces en Galacia escuchamos que Pablo le dice a ellos, capítulo 3, verso 3: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar en la carne. Santo Dios. Oye, pero ¿qué pasó aquí? No, Pablo, llévame a otra iglesia, vamos a otra iglesia. Aquí no me gusta, tampoco me gustó esto. Amén. Y vamos con Pedro, que dice: pues vamos a ver todos los cristianos entonces. Y entonces encontramos a Pedro, que le escribe a la iglesia universal. O sea, ya no le escribe a una sola iglesia. O sea, vimos que en Roma había problemas con la carne. Vimos en Corinto, había problemas con la carne. Fuimos a Galacia y allí también había problemas con la carne. Pues vamos a ver si las demás iglesias, ¿qué está pasando? Y Pedro dice a las iglesias universales, a las iglesias del mundo entero, a los creyentes: amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Después dice esa segunda carta: pues hablando palabras infladas y vanas, estoy leyendo 2 de Pedro 2:18, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Esto es aún todavía más serio. Pues está diciendo que él pudo oír gente que estaban hablando cosas pamplinas, pero el problema no son las pamplinas, es los oídos que oyen las cosas que son pamplinas. Si no me está entendiendo, ¿verdad? Alguien está oyendo este sermón en otro país. Son cosas que no tienen sentido, cosas que desvían la atención de lo que es de Cristo, que no tienen fundamento.
¿Y cuál era el problema que Pedro señala aquí? Que había gente que había escuchado unas pamplinas, unas cosas que desviaban de la fe, y habían creyentes que le dieron oído a esto al punto que ellos habían salido del error. Y habían huido de allí y ahora estaban ¿qué? Retrocediendo. Entonces, amados, con estos versos bíblicos llegamos a la conclusión de que esta problemática nos compete a nosotros. Tenemos que estar atentos a las obras de la carne para hacerlas morir. Si yo quiero crecer en el Espíritu, tengo que darle el dominio al Espíritu para que venga sobre mi carne y sobre mi mente, gobierne sobre ellas, tome autoridad sobre ellas y yo pueda ir muriendo a esas cosas. Ese es el reto. Ahora, si usted preguntara, pastor, ¿y qué problema había en estas iglesias? O sea, ¿dónde estaba reflejándose la obra de la carne? Si habían recibido a Jesús como Salvador y ahora ese vínculo con el pecado se había cortado, ¿por qué todavía seguían? Ya les he explicado. Eran costumbres, eran acciones que se ejecutaban basadas en lo que yo era antes. Pero si yo lo que era antes no lo pongo a morir bajo la sangre de Cristo Jesús, bajo el poder del Espíritu Santo, rindiéndome obedientemente a Él, entonces va a latir. Mire, voy a revisar algunas de estas situaciones, volviendo por ejemplo a la iglesia de Corinto. ¿Por qué Pablo le dice a ellos que eran carnales y que no podía hablarles como agente espiritual? Primero de Corintios capítulo 3, verso 3 dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres o como los demás. Porque dice uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolo. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno, sobre lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces, ¿cuál era la manifestación de la carnalidad entre aquellos hermanos? Las discusiones, los partidos. Era afiliarse a un grupo en contra del otro. Y estaban hablando de apóstoles. ¿Qué malo podía enseñar Pedro, o Pablo, perdón, o Apolos? Nada, eran hombres de Dios. Pero ¿dónde estaba la manifestación de la carne? En que los hermanos estaban divididos. Y unos apoyaban el partido A y otros el partido B. Y aquellos eran de Pablo y aquellos eran de Apolos. Y ese culto a la persona era una manifestación de la carne. Ellos tenían que morir a eso y decir: no, aquí todos somos de Cristo. Aquí no hay división. Aquí no hay partidos. Aquí no favorecemos a uno en detrimento del otro. Gloria a Dios. Entonces, ellos tenían que trabajar con esto, porque estaban manifestando que todavía ellos estaban como la gente de afuera. Así que yo mirando ese cuadro tengo que mirarme en el espejo de esta iglesia para ver si yo como pastor, como líder, estoy en ese ambiente, en esa carnalidad. Porque la forma de hacerlo es de trabajarla, es hacerla morir. ¿Y cómo la hago morir? Fomentando la unidad. Ahora, vayamos a otra iglesia. Hablamos de Galacia. Pablo le dice a la iglesia de Galacia: oh Gálatas, y obviamente, amados, usa un lenguaje
que cuando uno lo lee, para mí es fuerte. Pero para Pablo esto es tan serio que él no puede ir con paños tibios. Él no puede ver que una iglesia esté dándole lugar y los hermanos están siendo desviados. En Corinto era un asunto, amén, de división. En Galacia era otro asunto. ¿Cuál era la obra de la carne que estaba obrando allí? Dice Pablo: oh Gálatas insensatos. Estoy leyendo Gálatas 3, 1 al 5. Dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Todo esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois que, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Y aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír de la fe? Antes de seguir leyendo, permítame mirar un poquito el asunto. ¿Cuál era el problema y dónde se manifestaba la carne en este escenario? Hagamos un poco de historia para ver qué estaba pasando. Pablo está alarmado con lo que está oyendo, que está pasando en Galacia, porque él fue a la iglesia a predicarles a Cristo. Y la iglesia había recibido la enseñanza de Jesucristo. La iglesia había rendido su vida a Jesucristo. Pero ¿qué pasó? Que por allí llegaron unos hermanos que venían de Jerusalén. Y había en Jerusalén algunas prácticas que en Jerusalén no eran nada de malas. No eran malas. La iglesia de Jerusalén las practicaba. Porque en Jerusalén todavía se practicaban las costumbres judías. Entre ellas, una de las más importantes, la circuncisión. Así que la circuncisión era una práctica que se esperaba que cada creyente judío la hiciera. Y no había problema. El problema radica en que los hermanos de Jerusalén fueron a Galacia, una iglesia gentil, a decirle a los hermanos que su salvación estaba incompleta, que necesitaban practicar la circuncisión para que el ciclo, podemos decirlo así, ¿verdad?, para que la obra de salvación fuera completa. ¿Y cuál fue el error? Que los hermanos comenzaron a creerlo y a pensar: lo que Pablo dijo, lo que Pablo predicó, está incompleto. Necesitamos ahora añadir y poner la obra de la circuncisión como un requisito para ser salvos. Y esto escandalizó a Pablo. De manera que él tiene que decirle: ¿qué les pasa a ustedes? Ustedes comenzaron bien. ¿Por qué no se mantuvieron en lo que les enseñé? Porque la práctica de la circuncisión no tiene un valor para la salvación. Ustedes recibieron al Espíritu por la fe. ¿Para qué entonces ahora comenzar a operar por las obras? Y ahí radicaba el peligro. Y Pablo tiene que llamar la atención. Entonces, cuando uno mira el cuadro, la pregunta es: ¿qué estamos escuchando? Y hoy por hoy hay gente que dice cientos de cosas que pueden decir, y usted tiene que decir: esto no es lo que yo leo en la palabra de Dios. Esto no suena, esto no se parece a lo que Dios demanda de mí. Y Pablo tiene que hacer esta exhortación fuerte.
Pero ¿cuál es el problema, mis amados hermanos? Si nosotros no ejercitamos nuestra vida espiritual a través de la enseñanza de la palabra, de la oración, si no atendemos el mensaje de la palabra de Dios, si no escudriñamos las Escrituras, entonces estamos en el peligro de caer en una obra de la carne. Si alguien añade a este mensaje de salvación otra cosa, tenemos que estar alertas si lo que estamos escuchando realmente es la palabra de Dios. Y hoy tenemos una cantidad. En la clase que dimos la semana pasada de Toma el Pulso a la Iglesia, pusimos un video de una persona que está hablando. Está hablando, y obviamente los que estaban en la clase saben lo que estoy hablando, pero para los que no lo saben lo voy a decir. En el video está dialogando una persona con otra en un programa, no sé, de radio, pero se transmite por las redes sociales, por TikTok en este caso. Y la pregunta es necesario congregarse? Algo tan simple como eso. Y el individuo responde que no es importante, que no es necesario congregarse. Y él dice y alega en su desglose para justificar el argumento de su enseñanza de que mucha gente no entiende el texto porque utilizan Hebreos, donde dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y él dice que la gente no hace una exégesis correcta del texto. Así que en primer lugar está diciendo que él sabe de exégesis, que él sabe de Biblia. De hecho, cita la Biblia. Y luego dice que la razón por la cual el contexto nos dice que no es necesario es porque en ese momento no había muchas Biblias. Y la gente tenía que oír la palabra de Dios, porque decía él, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Óyeme, mucha Biblia, ¿no? Y entonces la gente tenía que ir a la iglesia porque era el único lugar donde se podía leer la Biblia, porque no había Biblias que la gente tuviera. Por tal razón él concluye que ahora que hay Biblias, que ahora que la gente puede bajar los sermones de internet, escuchar a internet, escuchar la Biblia, no necesita congregarse. Así que eso es para la gente, decía el otro, que necesita como que una inyección, ¿verdad? Para animarse, que no pueden vivir sin la iglesia, que necesitan esa como diríamos, y eso no lo dice el video, lo digo yo, como que si fuera una muleta. La gente que no puede sostenerse con una vida espiritual en su casa, entonces eso necesitan. Pero si usted es una persona que puede mantenerse, y eso se dice en ese lenguaje, un lenguaje teológico, un lenguaje bíblico, con supuestas verdades bíblicas. Pero ¿cómo yo sé que eso es un garrafal disparate? ¿Cómo yo lo sé? Porque está citando la Biblia y está utilizando una terminología muy correcta en términos de que sí hay que hacer una exégesis. Un maestro que está enseñando una falsa enseñanza, utilizando la misma Biblia para apartar. Así que esa gente que tiene alguna dificultad con la iglesia, ¿qué van a hacer? Se van a montar en ese barquito. No, ya aprendí, yo aprendí. ¿Qué aprendiste? Tú aprendiste un disparate si haces caso a esa persona. Porque en primer lugar, yo no necesito Hebreos para decir que tengo que reunirme. Porque hay una cantidad de pasajes bíblicos en las cartas paulinas que hablan del cuerpo de la iglesia, que es un cuerpo, que se necesitan unos a los otros, que los dones se manifiestan en el cuerpo, que para crecer necesitamos, amén, la ministración de los dones de Dios que se dan en el cuerpo. No en la soledad de una casa, no se da. Que hay gente que no llega al templo, amén, sí, no llegan porque están enfermos, encamados, amén. Por eso es que el cuerpo tiene que ir donde ellos, para que se nutran, porque solos no pueden.
Es contrario al sentir de Dios mismo, que es un Dios trino, donde en Él hay comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir que a la soltar es un grave error, es una mala interpretación, es una mala exégesis. Pero si tú no conoces la palabra de Dios, si no conoces la verdad de la palabra de Dios, como sonó bien, como usó la Biblia, muchos pueden pensar, eso es verdad. Pero no, queda descubierto como una garrafal mentira. Es un ejemplo solamente. Que alguien, el Guarinó proveyó el video y yo me quedé sorprendido, ¿no? Pero es un ejemplo de las cosas que la gente dice que no son otra cosa que una manifestación de la carne. Porque ¿qué se pretende con eso? No tener compromiso, centrarte en ti mismo, en tu disfrute, sin ningún sacrificio, estar en tu casa. ¿Y no es eso acaso una obra de la carne? Entonces, miremos, amados, lo serio del asunto. Bueno, hay más cosas que decirles, pero quiero saltar porque ya estamos medio asustados ya. No, queremos saber que usted, amén, está aquí para aprender a vencer esas obras. Y hay telas para hablar sobre esta. Gálatas menciona una lista increíble, una lista. Ahora, ¿cómo podemos? Voy a dedicar los próximos 20 minutos, o quizás menos, para hablarles sobre cómo podemos combatir las obras de la carne. ¿Cómo podemos? Porque lo que queremos es crecer en el Espíritu, no es quedarnos en esas conductas o maneras. Aleluya. Bueno, bueno, vamos. Primero, ¿cómo podemos? La primera cosa que nos enseña la Escritura es que para poder vencer estas obras tenemos que estar firmes en Cristo. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. A esta iglesia que estaba siendo bombardeada con estas ideas, está diciendo no. Manténganse firmes en Cristo. Y si alguien viene a decirles a ustedes otra cosa de lo que yo les he dicho, llámenlo mentiroso. Échalo fuera en el nombre de Jesús. Aleluya. Así de sencillo. Dice, si un ángel del cielo, dice Pablo, a los Gálatas, viene con un mensaje diferente, dígale mentiroso, te reprendo en el nombre de Jesús. Estén firmes. Porque dice luego, porque a libertad fuisteis llamados. Ahora dice, cuidado, que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino que sírvanse en amor unos a otros. Estas palabras, manténgase firme. ¿Quién te libertó? Cristo. A mí, yo no tengo que caminar 20 millas para ser salvo. Yo no tengo que escuchar esta enseñanza que me está desviando de la palabra de Dios. No, yo eso lo reprendo en el nombre de Jesús y yo me voy a mantener firme en Cristo. Por eso es que Pablo dice luego que en esa firmeza ninguna condenación hay. Si estamos plantados en Jesús, firmes en Él, estamos conformándonos al Espíritu. Porque tenemos una ley ahora en nosotros, la ley de vida en Cristo, que nos liberta de la ley del pecado y de la muerte. Firmes en Cristo. Firmes, amados, en la fe de Cristo, en la justificación que es por la fe. ¿Cómo yo soy salvo? Por creer en Jesucristo. Mira, muchas veces tenemos que repetirnos una y otra vez. Yo sé que yo soy salvo.
A veces pasan cosas y te preguntan, ¿de verdad que yo soy salvo? Sí, tú eres salvo. ¿Cómo tú lo sabes? Porque yo confesé a Jesús. Yo creo en Jesucristo. Yo creo que Él lavó mis pecados. Yo soy justificado por la fe en Jesús. Y cuando usted tenga alguna duda si es salvo o no, afirme con quién es usted. Claro, como digo una cosa, digo lo otro. Usted asegúrese que ha hecho lo que tiene que hacer, ¿verdad que sí? ¿Y qué es eso que hay que hacer? Confesar a Jesucristo, arrepentirnos. Si algo ha manchado, si algo ha transcurrido en mi vida que necesita ser puesto bajo la sangre, ponga bajo la sangre y después diga en el nombre de Jesucristo. Soy salvo porque Él es el que me justifica. Dice, los de Galacia pretendían ellos añadir la circuncisión como un elemento de salvación, de manera que ahora ellos estaban buscando una justificación por las obras. Y Él les decía a ellos, no. Si ustedes se justifican por la ley, dice Gálatas 5:4, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos la fe de la esperanza en la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Manténgase firme en Cristo Jesús. Número 1, firme en Cristo. Número 2, yo soy salvo por la gracia. Yo soy salvo por Jesucristo. Yo soy justificado por la fe. Y yo creo, y repítalo 1000 veces, creo en Jesús. Por otro lado, tenga cuidado con lo que escucha. Preste atención, ponga sentido, ¿no? Sus oídos tienen que tener un filtro, amados hermanos. No esté, amén, pasando el tiempo escuchando 20. Mire, a veces yo pienso que está bien que oiga predicadores y que se edifique, pero a veces yo pienso que oír tanta gente, a veces se filtran cosas que no deben escuchar. Y el problema es que a veces oyen cosas y no solamente las estudian a profundidad, sino que no las comparten. Pastor, escuché tal cosa. Yo doy gracias a Dios. A veces me envían videos. Pastor, envía tal cosa. Y yo agradezco a la gente que lo envía. ¿Sabe por qué? Porque demuestra que están preocupados. Pero el asunto es que una vez que lo vean y les responda, por favor, haga caso a lo que se dice. Y si no es correcto, no los vuelva a ver. No accese más a esa página. No esté, amén, por Facebook ahí viendo cuánta cosa se dice. Ay, Señor. Porque usted no puede subestimar el daño que algunas ideas y pensamientos pueden introducir en su vida, desplazándolo de su atención a Cristo. Mire, Pablo le dice a los Gálatas, capítulo 5, verso 7, ustedes cogían bien, andaban bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Mira, hermano, Pablo no sabía que en el día de hoy había Facebook. Pero Pablo diría, ¿quién les estorbó? ¿Quién fue el que introdujo esa idea que parecía inocente, que parecía inofensiva, que parecía que no iba a hacer daño? Pues ¿sabe qué? Dice Pablo, eso no vino de Dios. Eso no procede del Padre de las luces. Y él dice luego, yo confío. Ojalá podamos decir como Pablo, yo confío respecto a ustedes en el Señor, que no pensaréis de otro modo,
Pero el que está turbándolos a ustedes llevará sentencia. Se los digo, amados hermanos, se los digo y lo repito una y otra vez. Yo sé que yo no soy el mejor predicador, que quizás, ¿verdad?, no explique las cosas bien. Gloria a Dios, pero cada iglesia debe oír a su pastor. Cada iglesia debe consultar con sus líderes maduros las cosas que escucha. El bombardeo está brutal. Todo el mundo quiere decir algo, predicar algo. A mí, mire, ¿sabe qué? Estamos en las redes sociales, ¿verdad? Porque es una cosa que comenzamos con la pandemia. Pero a mí no me interesa, amén, ser un influencer. No me interesa que estén escuchándome. Quiero que la iglesia me escuche, que la iglesia, que por la gracia de Dios pastoreamos, escuche. Aleluya. Por eso es importante entonces, amados, que tenemos que saber qué escuchamos, qué oímos, en qué estamos pensando. En Romanos 8, 5 al 8 dice, porque las cosas, porque los que, y es el versículo que utilicé para comenzar el sermón, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, apaguemos muchas de estas cosas y comencemos a tomar el agua fresca, viva de la palabra de Dios, a beber de ella. Gloria al Señor, a ocuparnos, amén, en cultivar una relación con Dios, una relación con el Espíritu Santo de Dios cada día, rindiéndonos a Él y dice, Señor, aquí estoy, escanéame desde la cabeza hasta los pies. Necesitamos cultivar esa relación de sumisión al Espíritu Santo, mostrando los frutos del Espíritu. Pablo dice a los Gálatas, anden en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermano, hay otros versos más. Hay 2 capítulos que yo les pido por favor que puedan leer, porque no hay tiempo para llegar a la totalidad de ambos. Es Romanos capítulo 8. Romanos 8 y Gálatas capítulo 5. Por favor, lean esos pasajes bíblicos, léanlo. Pero no solamente se quede con la lectura, amados, sino que entienda qué nos pide Dios allí. En síntesis, tenemos que cultivar esa relación de sumisión al Espíritu Santo de Dios, cultivando estos frutos que hemos señalado. Cuando hacemos estas cosas, estamos haciendo morir cada día las obras de la carne. Cada día se van languideciendo. Y gloria a Dios por esos hombres y mujeres que por años han peleado la buena batalla. Gloria al Señor, cultivando una relación con Cristo, y hoy por hoy pueden decir, tengo mis luchas, pero no como al principio. Pero quiero también dirigirme a aquellos y aquellas que como nosotros, más jóvenes, estamos peleando esta batalla campal a carne viva. Tenemos las herramientas del Espíritu Santo de Dios para vencer. Hay un verso que no les leí completamente, pero que habla de Balaam, y habla del pecado de Balaam, y está en Gálatas. Quisiera por lo menos esa parte sí dárselas, porque
a veces hay deseos de grandeza, de riquezas. Y yo sé que se ha hablado mucho, ¿verdad? Y muchos han criticado ciertas predicaciones, le llaman el mensaje de prosperidad. Y yo no quiero entrar en ese detalle, pero hay ciertas cosas que tenemos que tener cuidado. Y Balaam ministraba por chavo. Él iba a maldecir a Israel porque un rey, Barak, lo impulsaba y le pagaba para esto. El asunto es que estoy hablando de 2 de Pedro, capítulo 2, versos 15 al 20. Y entonces dice Pedro que hasta la burra, dice, Dios usa una burra para hablar al hombre, para que este hombre para que él frenara. Lo voy a leer. Dice la palabra en 2 de Pedro 2, 15 al 20. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Cuál era el premio de la maldad? Era dinero, hacer por dinero cosas. En este caso, utilizar el mensaje profético para hablar, motivado por el dinero. Dice, y fue reprendido por su iniquidad, por su pecado. Pues una muda bestia de carga, una burra, un burro, burro, no sé, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y después que Pedro habla sobre esto, dice y concluye diciendo, estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y con disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno, es hecho esclavo de lo que lo venció. Mire, quizás el lenguaje de la Reina Valera es un poco complicado, pero ya les he dicho que esta persona, motivada por el dinero, había calado en la gente de forma tal que gente como esta influye en el pensamiento de algunos y ese pensamiento seduce a la gente. Alguien me dio una información de yo supuesto pastor, de unas prácticas en la iglesia. Por ejemplo, nosotros aquí practicamos las danzas. Yo decía en la clase que lo que hacemos con las artes es glorificar a Dios. Porque las vestimentas que utilizan las muchachas aquí no son vestimentas que atraen a la carne. Pero alguien decía que en un lugar había algo de danza también. Pero las vestimentas que se utilizaban eran vestimentas escandalosas. Yo le dije a la persona, búscame eso, yo quiero. Y no es por curiosidad, porque si estoy citando algo me quiero ver la fuente. Todavía estoy esperando, ¿verdad?, que me consigan la información. Pero digo, pues yo diría entonces que eso que estaba pasando en ese escenario, si es así como se dice, no está honrando a Dios. Está llamando a la concupiscencia de la carne. Está provocando, amén, que las mentes débiles de algunos sean seducidas para quizás traer imágenes con las que luchó en el pasado, de sexualidad o pornografía, como hayan sido. Y esas imágenes indebidas en el templo, si es así, provocarían eso. Y estaremos viviendo experiencias como esta que describe Pedro. Y eso no está bien. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que estos hermanos seducidos, entonces en lugar de seguir en la fe, retroceden. Y lo que avanzaron, como dice aquí, ustedes verdaderamente habían huido,
habían huido de esas cosas. Pero la perversidad de hombres que no reparan en permitir algunas cosas, traen todo esto. Por eso, amados, que tenemos que, como iglesia, vuelvo otra vez a decirles, honrar la persona del Dios Trino y hacer lo que agrada a Dios. Y lo que agrada a Dios está ¿dónde? En su bendita palabra. Saber qué oímos, cómo escuchamos, qué estamos oyendo, qué estamos viendo. Porque si usted sabe que algún líder prominente dijo algo, aprobó algo, usted sabe que no es de Dios, no se quede únicamente con la figura del individuo. Diga, no es de Dios. Eso no está correcto. Eso no me ayuda a crecer en el espíritu. Vuelvo y digo, aunque sea un ángel del cielo. Aleluya. Combatamos entonces firmemente en Cristo Jesús. Quizás el sermón no ha sido un sermón muy de mucha aleluya, ¿verdad? Estos son los sermones que son difíciles de predicar, porque tienen un peso sobre uno mismo, donde se nos obliga a cuidarnos. Esto habla mi vida. Tengo que cuidarme como pastor. ¿Qué enseño? ¿Qué predico? ¿Qué permitimos y qué no permitimos? Aleluya. Así que yo tomo mi parte. Tomemos cada cual la parte que nos corresponde. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. La carne, un enemigo que impide que crezcamos en el espíritu. Hagámosla morir en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Ayúdanos, Padre, a digerir, internalizar las advertencias solemnes que nos entrega tu palabra en esta mañana. Mira, Señor, cuántas corrientes de ideas, de filosofías, y triste y lamentablemente muchas matizadas, envueltas en un lenguaje bíblico, con palabras que parecen ser, Padre, palabras certeras y veraces, pero que, Padre, llevan el germen de la mentira, Señor. Mira, Señor, la bendición que significan ser las redes sociales, pero también, Padre, el peligro que significa para muchos, Señor, que dependen continuamente de estar leyendo, mirando, escuchando tantas cosas que a veces no edifican y que a veces despiertan sentimientos que debieron haber muerto o que deben ir en vías de morir. Los despiertan, Señor amado, o producen justificaciones a lo que debemos renunciar. Ayúdanos, Señor. Padre, ayúdanos, Padre Santo, a hacer luz. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder advertir, pero sobre todas las cosas, ayúdanos a cultivar una relación íntima contigo. Lo necesitamos, Señor. Lo necesito, Dios. Aleluya. Por eso anhelo rendirme a ti, Cristo, para que hagas morir en mí cada obra de la carne que quiere levantarse, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Cristo. Póngase de pie esta mañana y oremos, sigamos orando al Señor. Aleluya. Manténgase firme en Cristo Jesús. Oh, gloria a Dios. Mantenga sus oídos abiertos y atentos, con discernimiento. Aleluya. Saque tiempo para leer la palabra de Dios. Saque tiempo para congregarse, para recibir el consejo de los hermanos de la iglesia y también recibir las advertencias, recibir, amén, el fortalecimiento de unos con otros. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Mira, Señor, si hay alguna vida que está en nuestros medios,
o alguien que está viéndonos a través de las redes sociales, está en estas luchas, en estas batallas, que hoy sea el día de afirmarse en ti, Jesús, de afirmarse en la fe, de confesar, creer que ha sido lavado, justificado por la sangre de Cristo Jesús, y que decida cada día buscarte, amarte, obedecerte. Aleluya. Señor, si hay alguien en esta mañana que necesita reconciliar su vida con Cristo, hoy es un buen día. Hoy es un buen momento. El altar se abre para recibir a todo aquel que quiera venir aquí y acompañarme en el altar, para reconsagrar nuestras vidas a Cristo, para pedir al Señor la fortaleza de su Santo Espíritu, para que en nosotros, aleluya, abunde el fruto del Espíritu y cada día mueran en nosotros los frutos de la carne. En el nombre poderoso de Jesús. Y allá a la distancia, si hay alguien que quiere reconciliar su vida con Cristo, siempre hacemos una oración de confesión para beneficio de aquel que nos escucha a la distancia. Si hoy quieres recibir a Jesús y ser perdonado, di conmigo: Cristo, he oído tu palabra. Reconozco que soy pecador, que soy pecadora. Reconozco que he vivido conforme a mi carne, pero hoy quiero vivir conforme al Espíritu. Ven a mi vida, perdona mis pecados, lávame con tu sangre, recíbeme como tu hijo y como tu hija. Lléname de tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir para ti todos los días de mi vida. Si has orado de esta manera, por favor, déjanos saber. Gloria al Señor, tu decisión, porque queremos seguir orando por ti. Oramos por Gladys Batista, por Johannis, mi sobrina, por Lili allí en el hogar, por Camila Victoria, por Robert y David Jones. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo. Estas vidas que han escrito, que están allí escuchando, que están ahí atentos. Pon tu mano, tú conoces su necesidad, Padre. Enviamos la palabra de fe, la palabra, Señor, que liberta, la palabra de vida, que es Cristo Jesús, el Verbo de Dios, aleluya, a sus vidas, Señor. Que allí, Padre, sean impactados, sean tocados, sean tocadas en el nombre de Cristo, y opere en ellos la liberación, la sanidad que necesitan en el nombre poderoso de Jesús. Como también opera en medio nuestro, aleluya, oh, la libertad, la sanidad que necesitamos en el nombre poderoso de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Ayúdanos, Señor. Oh, gloria a Dios, ayúdanos, Padre. Estamos en tus manos maravillosas. En esas manos nos depositamos. Aleluya. Te adoramos, Jesucristo. Te adoramos. Dele gloria y honra al Señor. Dele gloria y honra al Señor. Dele gloria y honra. Dele gloria y honra a Cristo. Aleluya. Oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria. Gloria al Señor. Aleluya. Gladys, por favor, pasa aquí. Gloria a Dios y ora, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor.